Dios les bendiga a todos en esta tarde, los que nos están escuchando. Les enviamos un gran saludo. Esta tarde hemos venido a preparar una palabra que llegue al corazón de cada uno de ustedes y que sea la palabra de Dios ministrando sus vidas. Amén. Creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y quiero que me acompañe y abra su Biblia en una palabra. Quiero pasar directamente a la palabra en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y quiero enfocarme en los primeros 4 versículos que encontramos nuevamente en primera de Corintios capítulo 15, los primeros 4 versículos, y dice así en el nombre de Jesucristo: además os declaro, hermanos. Pablo le está hablando a los hermanos y les está declarando algo. Les dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice, en el cual también perseveran. Pablo les estaba encargando ese evangelio y les decía en el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, es decir, si la guardas, si la atesoras y si te quedas con esa palabra que había predicado, dice, sois salvos. Entonces seremos salvos, dice Pablo, si no has creído en vano. Si tú realmente has creído esta palabra y realmente la has atesorado, decía Pablo que seríamos salvos con solo creer esta palabra si no hubiéramos creído en vano y realmente hayamos aceptado y permanecido en esa palabra. Porque la palabra y el evangelio de Dios se basa en 3 verdades, y esas 3 verdades son las siguientes. Porque dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, decía Pablo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primer verdad del cristiano. Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice, conforme a las escrituras, según así testifican las escrituras, y que fue sepultado. Ahí está la otra gran verdad del evangelio: que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según testifican las escrituras. Pablo está diciendo que les está encargando a los hermanos este gran evangelio y esta gran verdad que decía que Cristo muere, es sepultado y resucita también. Y como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que Cristo vino a morir por nosotros, y esta es una gran verdad que se predica y que hemos creído los hijos de Dios. Y los que hemos creído a esta verdad, por el simple hecho de creer a esta verdad, hemos sido salvos. Es sencillo, pero saben, se pagó un precio antes para poder nosotros solamente creer y ser salvos. Se ha pagado un precio poderoso, y es lo que yo quiero que veamos en esta preciosa tarde. Yo quiero que en lo que expongo este tema, quiero que grabemos esta palabra para entender la magnitud de ella, que Cristo murió por nuestros pecados, para poder entender el significado de esta gran verdad que nos enseñan las escrituras, que Cristo viene a morir por nuestros pecados, porque hace más de 2000 años vino un hombre a causar una revolución, así como muchos historiadores de los cuales han causado un gran movimiento de su muerte, de su vida y muerte. También Jesús, este hombre, causó una gran revolución en el grupo de los cristianos. Y así quiero yo que pasemos a hacer una oración para iniciar a este tema y que el Señor sea ministrando sus vidas en esta tarde. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que hables tú a nuestros corazones,
que tú seas el que los ministre y que tú seas el que predique a través de mis labios, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz, que celebramos la resurrección por la cual nosotros hoy vivimos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén. Como les decía, Cristo vino a causar una gran revolución hace más de 2000 años. Es una persona que también su muerte y vida causaron también un gran significado. Este hombre histórico, el cual es Jesús, causó grandes cosas en la humanidad. Y por mayor parte del mundo es conocido, es el ser más famoso del mundo. A donde quiera que tú vayas, escuchas acerca de Jesús. Si tú vas a los rincones más escondidos de la tierra, tú oyes de Jesús, porque es alguien famoso. Y yo quiero que entendamos algo en esta tarde de la muerte de Jesús, que murió por nuestros pecados. Y yo quiero hablar tres cosas importantes de esta gran verdad: de la muerte, de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saben, Jesús, cuando Él iba a ser crucificado, ese día fue un gran día porque Él inició con una gran celebración. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y Él entra en una gran celebración. Era la entrada triunfal donde había alabanzas, había honra, había gloria hacia Jesús, donde le gritaban: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de las alturas. Y de hecho, una noche antes Él había tenido una cena muy importante con sus discípulos. Y todo parecía marchar bien hasta que llega el momento donde Jesús se acercaba el momento y la hora para ser crucificado. Entonces Jesús va al monte del Getsemaní, donde Él clama y ora al Padre, porque Él sabía que su hora se acercaba. Y luego viene cuando lo engaña uno de sus amigos, uno de sus supuestos llamados amigos, uno de sus discípulos, que era uno de los que seguía a Jesús. Es traicionado por Él y va y besa a Jesús. Y me llama la atención cómo Jesús no le dice: hipócrita, ¿qué has venido a hacer? Aléjate de mí, traicionero. Solamente Jesús le dice: hijo mío, ¿a qué has venido? Y dice la Biblia que Jesús dijo: mi hora se ha acercado. Entonces desde ese momento, ese día empezó ya a ir mal. Jesús tenía miedo porque sabía que su hora había llegado. La muerte de Jesús ha causado tantas cosas, pero en esta tarde no vengo a enfocarme tanto en el transcurso de su sacrificio desde donde fue arrestado hasta el Calvario, sino quiero hablar otras verdades que encontramos. Jesús, como punto uno, tuvo una muerte de criminal. Jesús no fue en ningún momento inocente. Él fue culpable y Él tuvo una pena de muerte. Jesús tuvo y fue castigado como si Él fuese un criminal. A veces vemos que a los héroes se les reconoce como los policías, ¿verdad?, que dan su vida por las otras personas, y se les reconoce como héroes. Pues a Jesús no se le reconoció en ese momento como héroe. Él era criminal. A Él lo contaban como un criminal. Y Él tuvo una muerte y un castigo brutal. Y como les digo, no vengo a enfocarme tanto en los padecimientos de la cruz y de su sacrificio, pero sí vengo a nombrar que su castigo y su culpa ahí en ese juicio era brutal. Fue un juicio brutal, un sacrificio brutal, porque Jesús se somete a dos juicios o a dos sentencias. La Biblia nos habla que Jesús se llamaba ser el Hijo de Dios. Y para la corte judía, el decir que Él era Hijo de Dios, esto ellos lo contaban como una gran blasfemia. Y ante la corte judía o el comité judío, esto era causa de muerte. Una blasfema
blasfemia era causa de muerte y Jesús decía ser el Hijo de Dios. También tuvo la sentencia con el gobierno romano, que él decía y lo catalogaban por traición, porque él decía ser el rey de los judíos. Y el gobierno romano era la máxima autoridad como para que cualquier persona viniera a decir que era rey de los judíos. Y entonces a Jesús le catalogan por traición y tiene esas dos sentencias, por traición y también por blasfemo. Pero usted y yo hoy sabemos que Jesús era inocente. Él no merecía pagar esas sentencias, porque Él sí era el Hijo de Dios y también era rey de los judíos. Él no hablaba mentira, Él hablaba verdad. Lo que Él decía era verdad. Pero aquí no se trata, porque aunque en aquel entonces estas causas eran justificables para que Jesús fuera crucificado, nosotros sabemos que Él era inocente. Pero no se trata aquí de que Él haya muerto por su error, por su pecado, por lo que Él había cometido, por sus faltas, sino Jesús muere por las nuestras. Jesús muere por nuestras faltas, por nuestra culpa, por nuestro pecado. Dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Pero es por nuestra paz Él fue molido, por nuestra transgresión Él fue crucificado. No fue por lo que Él hizo, aunque Él era inocente, Él murió por nuestros pecados. Y debemos entender la magnitud de esto. Y esta es una predicación que muchos conocemos, pero a veces la damos y la dejamos pasar desapercibida, o la damos por menos. El escritor de Hebreos decía que la obra en la cruz era una obra de vergüenza. Era de lo más bajo que podía ver, hablando del sacrificio, claro, no de la obra en sí, sino del sacrificio, de la muerte en lo que se le catalogaba a un criminal. La muerte de cruz era una muerte vergonzosa, era de lo más bajo que había, era el castigo romano y era una máxima autoridad, y esto sucedía con los criminales solamente. Entonces Jesús es contado con los criminales, y esta gran verdad es que Cristo murió por nuestros pecados, murió por tu culpa, murió por mi falta. Y eso jamás lo voy a comprender, ni tampoco lo vamos a entender el por qué Él hizo eso. Pero fue por el amor del Padre. Y aquí hay otra cosa que quiero que veamos, que es la muerte también sustituta. Vemos que es la muerte de un criminal, y como segunda cosa es la muerte sustituta. Y esta imagen la vemos en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios, que era el día de la expiación. Era donde se perdonaba el pecado cometido de todo un año del pueblo de Israel, de los hijos de Dios. Y este día era muy triste en la historia, porque dice la Biblia que ellos se preparaban todo 24 horas en ayuno para este gran día. Ahí ayunaban todos parejo, sin agua y sin alimento alguno. Ahí no le daban oportunidad ni al más joven, ni al más niño, ni tampoco al más anciano. Ahí todos se preparaban para ayunar. Eran dos sacrificios los que se ofrecían al Señor, a nuestro Dios, en aquel entonces. Era el día de la expiación. Agarraban a dos corderitos o dos becerros, y entonces lanzaban suertes. Pero para esto el sacerdote ya se había santificado para este gran sacrificio. Y eran tantos requisitos que nosotros los encontramos en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en algunos otros libros del Antiguo Testamento, que aún la vestimenta tenía mucho que ver. Y era el sacrificio que hacía este sacerdote, el sumo sacerdote, para poder que los pecados del pueblo fueran perdonados. Entonces
le echaban suertes a estos dos becerritos y uno caía la suerte sobre uno y entonces lo escogían para ser sacrificado. A este lo mataban y entonces en un traste coleccionaban su sangre y llevaban al becerro al altar y lo quemaban ahí en el altar. Y entonces el sacerdote se preparaba para entrar porque era un tabernáculo, como conocemos la historia, y había una cortina que pasaba por detrás y era un cuarto último donde entraba el sacerdote a hacer este sacrificio. Pero el sacerdote usaba una túnica y unas cadenitas o unas campanas al final de ellas. Esto era porque nadie podía entrar a la presencia de Dios sin estar santificado. Yo quiero que entendamos algo en esta tarde. La presencia de Dios, ningún ser humano puede entrar si no es santificado. Porque es santo nuestro Dios, que aborrece el pecado. Dice la Biblia que Él no contendría más para siempre con el hombre, porque ciertamente Él es carne. Pero Él es santo, nuestro Dios es santo, y solamente los justos podían entrar a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y nosotros no merecemos ni entrar al cielo, porque el pecado no entra al cielo, porque estamos llenos de pecado. Y si entendiéramos la magnitud del pecado, entonces comprendiéramos el significado del sacrificio pagado en la cruz del Calvario. Regresando al sacrificio, este sacerdote entraba, pero saben, este día era un día de suspenso para el pueblo de Israel, porque en el momento que entraba el sacerdote, ya la gente afuera estaba con un gran pavor, porque no sabían si sus pecados iban a ser perdonados. No sabían si Dios iba a recibir y perdonar el pecado, iba a aceptar el sacrificio. Y entonces ellos, cuando escuchaban esas campanas que suenan, cuando ya salía el sacerdote detrás de la cortina, ellos empezaban a escuchar esas campanitas y rápido pasaban la voz, se pasaba y decían: el sacerdote ha salido vivo, hemos sido perdonados del pecado, hemos sido perdonados de nuestra maldad, hemos sido perdonados de nuestro castigo. Y rápido se pasaba la voz y había un gran regocijo porque sus pecados habían sido perdonados y ese sacerdote había salido libre y habían recibido Dios el sacrificio de ese pueblo. Y yo me pongo a ver esta historia y miro cómo el pueblo de Israel se alegraba porque sus pecados habían sido perdonados. Y a veces nosotros abusamos de la gracia de Jesucristo, Él siendo el sacrificio perfecto, porque Jesús hizo lo mismo. Cuando Él estaba en el monte del Getsemaní, Él oraba al Padre y le decía: Padre, si tan solo hubiera otra forma en la cual yo pudiera hacer esto. No basta con ser obediente. Si tan solo existiera otra forma, cuando Él decía: pasa de mí esta copa. Pero el Padre lo ignoraba, porque no podía haber otra forma. Se necesitaba ser un sacerdote, y Él era el sacerdote. Necesitaba ser un cordero, aquel sacrificio perfecto, y Él era el sacrificio perfecto. Y necesitaba también ser sangre la que cubriera el pecado. No podía haber otra forma. Y entonces Jesús se sacrifica por nosotros. Él entra y muere en la cruz del Calvario. Él va hacia la tumba. Él saca y nos salva de esa muerte eterna. Y dice la Biblia que esas campanas siguen sonando. Esas campanas aún suenan, porque Cristo no está muerto. Él ha resucitado. Él vive y vive para siempre. Y esa es la gran verdad que nos habla Pablo, que dice que Él fue muerto, fue sepultado y también ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Y la gran noticia es que nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay culpa que pagar. Hoy podemos celebrar, podemos pasar la voz como aquel día, que hoy nuestros pecados han sido perdonados. Él los ha perdonado. Él hizo ese sacrificio por ti y lo hizo por mí. Él fue el sacrificio perfecto. Pero saben, la Biblia también habla que había otro becerrito, y ese otro becerrito el sacerdote
lo tomaba de la cabeza, y cuando lo tomaba, le confesaba todos los pecados a este becerrito, al segundo. Y lo agarraba y le confesaba, imagínense, todos los pecados de todo un año de las personas. Era mucho, pero no se le podía pasar ni a uno, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Bueno, en aquel día de la expiación, como se le llama el sacrificio, también se le daban todos los pecados a ese corderito. Entonces el corderito lo agarraban y lo llevaban a un lugar desierto, a un lugar abierto, y lo dejaban ir. Y esta señal era de que Él recibía los pecados del pueblo, y entonces se iba y jamás regresaba. Y cuando Cristo vemos nuevamente su obra, Él hace lo mismo. En la cruz Él se llevó nuestro pecado. Él se llevó aún el más escondido de nuestros pecados. Todos los pecados fueron sobre Él. Por su justicia fuimos justificados. Pero también hay una verdad poderosa, que Él se los lleva, dice la Biblia, y que Dios los avienta a las profundidades de la mar, y ni Él se acuerda de ellos. Vuelve a hacer este gran sacrificio, vuelve a hacer esta gran verdad. Y esta es la magnitud del sacrificio perfecto. Y hay un punto último que quiero resaltar también, que creo que es importante. Hablando de los sacrificios, vemos que hay una muerte satisfactoria también. Vimos que había una muerte de criminal por la paga de nuestro pecado. Vimos que hubo una muerte sustituta, pero también hay una muerte satisfactoria. Y me gustaría que me acompañaran a Isaías 53. Este libro o este capítulo se cataloga porque Cristo muere por Dios, porque alguien fue satisfecho en esta muerte. Y dice así en Isaías 53, en el versículo 10 y 11: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego dice en el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Yo cuando leía este versículo, estos dos versículos, como que algo me sonaba extraño. Como un padre se va a satisfacer al ver a su hijo quebrantado. Pero para esto quiero llevarlos nuevamente a la cruz. Jesús estuvo crucificado 6 horas. 3 horas aún había luz, y las otras 3 horas estaba completa oscuridad. Y en esa oscuridad, cerca de la hora novena, como dice la palabra de Dios, Jesús clama a gran voz. Y hay algo que me llama la atención y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo cuando veo los evangelios, cuando Jesús se refiere a Dios, Él nunca se refirió como Dios, siempre le dijo Padre. Pero en ese momento que Él estaba en la cruz, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la ira de Dios se derramó sobre su Hijo. Porque el pecado de la humanidad se había derramado, y por primera vez en la historia el Padre y el Hijo habían sido separados. Porque era la magnitud del pecado.
y Dios tenía que castigar a su hijo. Por eso dice la Biblia que el Padre quedó satisfecho, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y al ver a su hijo en la cruz, y cuando Isaías testifica y habla de esto, habla de esta verdad, y aunque lo profetizó casi 700 años antes de que esto pasara, es como si el profeta Isaías estuviera frente de la cruz, viendo todo y siendo testigo de todo, porque nuestro Señor Jesucristo fue ese sacrificio perfecto, fue el sacrificio aceptable. Por eso Dios quedó satisfecho, porque ya no tiene que contender con nuestro pecado. Él aceptó el sacrificio de su hijo, y todo esto lo hizo por amor. La ira de Dios fue depositada en su hijo, en su único hijo, porque Dios quería quedar satisfecho de la maldad del hombre, y solamente su hijo Jesucristo lo hizo esto posible, porque fue el sacrificio perfecto. Por eso hay otra cosa muy importante que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, y con esto voy a estar por terminar y concluir. Él dijo: consumado es. Esto también es que ya está terminada la obra. Ya no se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Ya no se trata de si somos buenas personas o si damos nosotros buenas obras a Dios, porque Él fue el sacrificio perfecto. Ya no se trata si tú quieres satisfacer a Dios, porque Él ya está satisfecho. Nuestro pecado ha sido perdonado. Esa es la verdad del Evangelio. Ese es el sacrificio perfecto. Por eso celebramos lo que se llama la muerte, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, como el día de la Pascua, como el día del Viernes Santo y el día de resurrección. Es por esa gran verdad que decía Pablo: se las encargo, hermanos, les encargo esto que les he predicado, que nunca se aparte esta verdad de nuestra vida. Por eso estamos aquí. No se trata de lo que hagamos, sino por lo que ya se hizo en la obra, en la cruz del Calvario. Dios les bendiga, y solo por fe se recibe esta palabra. Gracias, y Dios les bendiga en esta tarde.